Buenos días. A través de este pequeño video vamos a reflexionar sobre las etapas y la encíclica social de la doctrina social de la Iglesia. En la primera etapa vamos a hablar de dos papas, el Papa León y el Papa Pío XI. El Papa León VIII publicó en la encíclica Rerum Novarum hasta el pontificado de Juan XXII. En esta etapa había una preocupación fundamental de la doctrina social de la Iglesia en cuanto a la economía y los conflictos sociales que sucedían en ese entonces. Los contenidos doctrinales se basaban en la ética natural y predominaba ante todo el aspecto doctrinal. Muy bien, vamos a dar inicio a esta encíclica Rerum Novarum. Son dos palabras en italiano donde nos redactan hechos y cómo es que reacciona la Iglesia Católica frente a estos abusos que había a los obreros de ese entonces. ¿Quién fue León VIII? León VIII, un papa de la Iglesia Católica, nace en una región pobre en Italia, donde a los 8 años él comienza a estudiar en un colegio jesuita. Fue sacerdote a los 27 años, cardenal a los 43 y a los 67 años Pío IX le nombra cardenal camarlengo. Ahora, durante su pontificado sucedieron diversas crisis dentro de la economía y la explotación a los obreros. Bien, ahora te voy a redactar. ¿Qué crisis sucedieron en ese entonces cuando el Papa León VIII escribe esta encíclica? A ver, hubo fuertes anticlericalismos, tanto en Europa, en Italia, en Francia, en Alemania. O sea, significaba que las creencias religiosas era algo propio de ellos, del ser humano, del ciudadano, y que ellos lo podían dominar y llevar a su antojo, manejarlo a su antojo como ellos querían frente a estas crisis que vivían y se iba desarrollando pues la industria, ¿no? Hubo una gran agitación social porque habían enfrentamientos entre los patronos y los obreros. ¿Quiénes son los patronos? Los dueños de las empresas de ese entonces, y el obrero era el trabajador. El Papa León VIII durante 26 años tuvo una preocupación frente a esta situación de los obreros. Él publica esta encíclica Rerum Novarum, en la cual se subtitula sobre las condiciones de los obreros. La Rerum Novarum, esta encíclica, toma el nombre con estas letras en el latín italiano, que es traducido al castellano, que significa las nuevas cosas. En ese entonces, cuando León VIII empieza a redactar esta encíclica, suceden 4 puntos importantes. 1. La economía sin principio moral. Sin principio moral, una economía. La economía no obedecía a ningún principio moral. O sea, existía una libre competencia económica que no tenía freno alguno. Significaba que era válido y era reconocido que cualquiera podía sacar provecho personal a costa de perjudicar a los demás. Otro suceso, la prohibición de asociarse. En una gran mayoría de países estaba prohibido asociarse. O sea, ellos, los trabajadores, terminantemente no podían asociarse entre sí para que ellos puedan defender sus derechos y reclamar con justicia lo que les pertenecía. Lo que hoy conocemos como las protestas, que salen a las calles a protestar, a poder dar su voz de que no están de acuerdo en algo, ¿no? Pero en ese entonces estaba prohibido asociarse. El tercer punto, sucede lo siguiente: hay una aspiración a la acumulación de bienes, de poderío, de capitalista.
Entonces aquí la ausencia de moral en la economía, o sea, no había moral en el ser humano. Provocaba que la aspiración máxima de las personas era acumularse y acumularse de riquezas. Pero estas riquezas eran tan desenfrenantes, ¿no?, que hacía que las clases trabajadoras vivan en condiciones muy miserables. ¿Qué sucedía más en ese entonces del Papa León VIII? No había descanso semanal. O sea, ¿qué significa? Al trabajador no le otorgaban un descanso semanal. El dueño de la industria, etcétera, él indicaba los días y las horas que tenía que trabajar el obrero. Bien, entonces suceden estos 4 puntos importantes cuando León VIII redacta esta Rerum Novarum. Una economía sin principio moral, había prohibición a asociarse, había una aspiración a la acumulación de riqueza, no había descanso semanal para el obrero. El Papa Pío XI se sitúa en estas líneas Rerum Novarum del Papa León VIII. Él considera al cristianismo como la única solución positiva ante el desorden social que existía. Él propone un modelo de sociedad basado en el llamado solidarismo cristiano. Esta tercera vía cuestiona los 2 sistemas vigentes que también a la actualidad vivimos, el capitalismo y el socialismo. Propone la necesidad, el Papa Pío propone la necesidad de un mejor reparto de bienes de tierras. ¿Qué significa esto? De que si el trabajador trabajaba, le tenían que dar un sueldo digno y no tenía que ser explotado. ¿Por qué es importante esta encíclica? Mire, 50 años antes, varios sectores católicos se preocupaban por esta cuestión social. Intentan proponer una solución a estos conflictos sociales de esa época, que había una lucha entre liberalismo extremo y el socialismo marxista. ¿Por qué también es importante esta encíclica? Porque plantea cuestiones tan profundas como el hecho de que el trabajo de las personas no tiene que ser considerado como una mercancía, o que era necesario reconocer el derecho del trabajador a que ellos se asocien o que ellos puedan tener un descanso digno. Entonces, junto a estos problemas que hemos podido redactar en este video, llegamos a una conclusión que habla el Papa León VIII. Él nos dice que junto con el cambio social, la lucha contra las injusticias, contra la explotación, antes debe haber un cambio de corazón, es decir, una conversión de fe del ser humano, del cristiano, que ahora se ha olvidado que es creado por un ser omnipotente que es Dios. Entonces, él pide a una conversión a aquel empresario, a una conversión del capitalista o de los trabajadores.